Por lo pronto, mi querido Alberto, pues vamos a nuestra siguiente entrevista que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros, y que es Adriana Urrea, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, a quien le agradecemos que nos haya tomado la llamada, y creo que no sé si andabas en tránsito, Adriana Urrea, pero bienvenida. El micrófono, el micrófono. Claro que sí, muchas gracias Ernesto, Alberto, me da mucho gusto saludarlos. Y así es, ando pues moviéndome, pero ya en camino a la Ciudad de México. Creo que tenían una protesta en el aeropuerto, ¿no? Según vi un tuit de ustedes, Adriana. Así es, esta mañana salimos a manifestarnos. Bueno, yo ando, como les acabo de comentar, fuera de la Ciudad de México atendiendo algunos temas, pero bueno, mis compañeros llevaron a cabo esta manifestación en el aeropuerto de la Ciudad de México como parte de una serie de movilizaciones que vamos a tener durante inicialmente un mes, que es lo que ya tenemos programado. Y esto es, pues, para seguir insistiendo en la solución al conflicto de huelga. El miércoles pasado cumplimos ya formalmente 17 meses de huelga en los que, pues, no hemos tenido respuesta real por parte ni de la dirección de Notimex y ahora, pues, de los funcionarios a los que el presidente les instruyó dar solución al conflicto. En ese momento está completamente todo detenido. Entonces, bueno, necesitamos que realmente el presidente nos escuche y por eso es que hicimos esta movilización hoy en el aeropuerto. La próxima semana estaremos haciendo otras acciones en diferentes lugares y bueno, ese es el único fin, que nos escuchen, que el presidente sepa que sigue sin resolverse este conflicto laboral y que pues vamos a hacer todo lo posible para que realmente lleguemos a buen puerto sobre este tema laboral en Notimex. Gracias, gracias Adriana Urrea. Bueno, quisiera hacer un alto en el camino aquí sobre hacer un corte de caja. ¿En dónde estamos ahorita, Adriana Urrea? ¿Dónde estamos con respecto a los litigios que hay contra la directora de Notimex y de la directora de Notimex hacia ustedes? En estos días hemos estado viendo nuevamente otra campaña que hay específicamente de la directora contra tu persona. Tenemos ahí varios tweets que te voy a pedir, Leonardo, si los podemos ir pasando, donde pues es la directora San Juana tuiteando o retuiteando a sus empleados, a la gente cercana a ella, pues que la directora están haciendo toda una campaña ahora de que hay una orden de aprehensión en contra tuya por parte de la Fiscalía General de la República. De hecho, hemos tenido que congelar ahorita algunos chats de gente que estaba escribiendo, señalando, no, pues Adriana Urrea pues tiene orden de aprehensión, etcétera, etcétera. Y era el mismo tuit que repetían una y otra, y luego entró otro. En fin, es un camino que ya conocemos siempre que abordamos el tema de San Juana y de Notimex. ¿Hay orden de aprehensión en tu contra? ¿No hay orden de aprehensión en tu contra? ¿Y en qué situación se encuentra el proceso, la disputa legal que hay entre el sindicato y la dirección de Notimex? Sí, pues mira, de las órdenes de aprehensión yo desconozco la situación. Yo sigo sin ser notificada de ninguno de estos procedimientos de los que habla la directora San Juana Martínez o que se publican en el periódico La Jornada. La única información que yo tengo es a partir de esto que se publica. Se ha dicho que me estoy escondiendo, que no ando por los campamentos. En realidad, no me estoy escondiendo para nada, yo sigo haciendo mis actividades normales. Hay ciertas condiciones que yo sí dejé de hacer por temas de seguridad, sobre todo a partir de las amenazas de muerte que recibimos en el campamento, en el plantón del Zócalo, pero yo sigo reuniéndome con organizaciones, sigo reuniéndome con mis compañeros, sigo atendiendo lo que se tiene que hacer porque en realidad, pues como siempre lo he dicho,
y siempre que me dan un espacio con ustedes o con otros colegas periodistas, pues no tenemos nada que ocultar y vamos a estar dando la cara. Pero hasta ahora, formalmente, una notificación a mi persona no se ha dado. Entonces, no tenemos la información sobre qué se esté dando. Ahora, si me permiten abundar sobre esta información que se difunde, pues tiene una serie de contradicciones y ellos marcan dos temas principalmente. Uno, por ejemplo, ellos dicen que se me está acusando de allanamiento por el tema del campamento de África 15, que es en donde se instaló la sede ilegal de Notimex. Y bueno, pues, ¿por qué nos dicen que allanamos ese lugar? Nosotros llegamos a ese lugar sabiendo por testimonios y pruebas que se venían dando, que incluso los propios directivos hicieron evidentes, de que ahí estaba operando Notimex. Con base y con fundamento jurídico en lo establecido en nuestro contrato colectivo de trabajo y con lo que estableció la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, nosotros establecimos un campamento en ese lugar porque la ley, el contrato y lo que estableció la Junta es que la huelga debe de estar en cualquier sede en donde opere Notimex. Entonces nosotros, al tener la evidencia de que ahí se estaba operando, pues establecimos un campamento. Después de que lo establecimos, vinieron supuestos dueños o representantes legales que nunca acreditaron tal situación. Aún así, nosotros hablamos con ellos y les dijimos, ok, perfecto, si este es tu inmueble, no tienes que acreditármelo a mí, tienes que acreditarlo a la autoridad laboral, que es la encargada en este caso, y que la Junta me diga, ¿sabes qué? Estas personas son dueños del inmueble, tienen derecho a hacer su acceso, ya lo acreditaron, aquí está todo. Ese es el procedimiento legal que tendrían que haber hecho. Se lo dijimos muchas veces, pero no lo hicieron. Y entonces, en lugar de acreditar ante la autoridad laboral esto que comento, decidieron hacer una denuncia ante la fiscalía, al parecer, por este tema, de acuerdo a lo que mencionan en la nota, de allanamiento. Nosotros nunca allanamos el inmueble, no estamos adentro, no nos hicimos de esa propiedad, simplemente ejercimos un derecho que nos daba por el derecho de huelga, que nos daba el propio contrato y la ley. Entonces, bueno, para decir que este señalamiento es un señalamiento falso, está infundado en dado caso que hubiera esa denuncia. Y la otra, dice que se me acusa por corrupción, desvío de recursos, ahora dicen que porque derechos de autor, que me robaba la información. No, y ahí determinan que fue a partir de lo de la función pública. Bueno, recordemos que yo tuve un expediente abierto en la función pública que atendimos debidamente y que de todo eso que se acreditó, al final lo que ellos siguieron insistiendo es que a mí se me acusa de desvío de recursos de 2,400 pesos de unos viáticos que yo ya no pude comprobar porque me despidieron. Unos viáticos que además fueron utilizados para una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la propia administración de San Juana Martínez me asignó. Ellos me dieron el recurso para hacer ese trabajo como reportera y que yo evidentemente hice y acredité, y ahí están mis notas informativas. Entonces, no tuvieron nada. La Secretaría de la Función Pública pues desacreditó todo esto, incluso informó a la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que no había ningún procedimiento en mi contra, pero bueno, como en la función pública no procedió nada, pues parece que ahora estarían buscando por alguna otra de las instituciones, pues tratar de hacer algo. De nuevo, desconozco de qué son las carpetas de las que hablan, no he sido notificada formalmente, no hay nada de lo que yo tenga formalmente conocimiento, y bueno, pues si hubiera tal situación en el momento en el que me requiera la autoridad conforme a la ley, porque además el hecho de estarlo publicando, de ser ciertas esas denuncias, pues estaría violando el debido proceso. Todos estos procesos necesitan y tienen una situación de secrecía, que en este caso pues contraviene, en el que el director jurídico venga a decir esto, contraviene con todos esos procesos y con el debido proceso, ¿no? De que a esto se refiere. Que además el propio director jurídico, de nuevo, abiertamente en una de las mesas de alto nivel
con la secretaria Olga Sánchez Cordero, Luisa María Alcalde, el vocero Jesús Ramírez. Él reconoció que ellos estaban operando en la sede de África 15. Entonces, ahora que saque estos comentarios y que haga estos señalamientos, la verdad es que es muy contradictorio y de nuevo, pues para nosotros simplemente es un hecho de una estrategia de criminalizar a la cabeza de un movimiento de defensa de derechos laborales y humanos y para desviar la atención de la opinión pública de lo que es realmente importante. Y que es lo importante es que se violaron los derechos de los trabajadores y que hoy, a 17 meses, seguimos sin una solución al conflicto laboral en Notimex. Además, el fondo del asunto es ese. La dirección de Notimex está violando la ley, está desacatando. Y mire que utilizo esta forma verbal porque lo hace en este momento, o sea, es una acción continuada. Está desacatando una instrucción presidencial de que se resuelva el conflicto. Vamos, si no se respeta ni al propio jefe del Ejecutivo, pues imagínese usted que vamos a estar esperando allí. Pero el fondo del asunto es bien sencillo. Se viola la ley, se violan los derechos de los trabajadores que tienen la posibilidad legal de establecer un movimiento de huelga como el que se ha sustentado y ha sido ratificado por la autoridad laboral. Pues aquí no hay de otra. Se tiene que cumplir con una negociación, con un tema que está avalado por la Secretaría del Trabajo y los tribunales laborales. Y tiene que haber esa salida. Y es justamente la pregunta que te quiero hacer, Adriana, en base en ese terreno, pues, del litigio laboral, ¿en qué va? ¿Cuál es el proceso? Había una mesa de negociación con una propuesta que presentó ahora sí que la parte patronal, no hay otra forma de definirlo, para que ustedes, los trabajadores, lo analizaran. ¿En qué vamos en este aspecto? Así es. Bueno, hemos mantenido la interlocución siempre con las autoridades, como decía, y sobre todo a partir de la República, con la Secretaría del Trabajo, pero desafortunadamente como la negativa para realmente resolver el conflicto, pues es de la dirección. No hemos tenido nuevamente mesas de negociación, no hemos tenido otro avance, ningún acercamiento más allá de lo que nos ha planteado el propio vocero de la presidencia, que pues sí nos hizo una propuesta para dar por terminado el conflicto laboral, digamos, ese fue su señalamiento. Y el planteamiento, y es la primera vez que lo menciono abiertamente, el planteamiento es que se atienden todas las reinstalaciones de los compañeros que fueron despedidos de forma injustificada. A todos los compañeros que están trabajando de forma activa, se les regresa, se les pagan los salarios caídos, se respeta el contrato colectivo de trabajo, en fin, digamos, todas las demandas que tiene el sindicato son atendidas con la condición de que la secretaria general, que soy yo, no regrese a la agencia. El planteamiento es que a mí se me liquide. Ese fue el planteamiento que en todo momento ha mantenido la directora San Juana Martínez. Lo que nosotros respondimos es que aceptamos la propuesta siempre y cuando se me acepte a mí en esos términos. No estamos en contra de una solución al conflicto, al contrario, lo que hemos pedido 17 meses. Sin embargo, sí consideramos que cualquier planteamiento tiene que ser legal, en apego a la ley y respetando nuestro derecho y respetando nuestra libertad sindical y de asociación, que es una de las banderas de este gobierno. No entendemos cómo, si el propio presidente y este gobierno han promovido tanto los derechos de los trabajadores y tanto el tema sindical y de libertad sindical y que se respete la voluntad de los trabajadores respecto a su representación sindical, que ahora nos pidan ellos ir en contra de eso. Entonces, vamos a aceptar la propuesta siempre que no se nos limite esa libertad que tenemos como trabajadores sindicalizados. Entonces, ese ha sido nuestro planteamiento y desde nuestro punto de vista, y lo que hemos estado pidiendo es que la solución transite por la vía jurídica. Recordemos que tenemos una demanda de imputabilidad que interpusimos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
en el que le pedimos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues que ellos determinen quién fue el responsable del conflicto y cómo debe de resarcirse esta situación. No tenemos todavía la resolución, no la han emitido, nosotros estamos pidiendo que ya la emitan, eso nos daría mucha certeza jurídica sobre la situación. ¿Por qué? Porque además de las 42 demandas individuales de despido injustificado que nosotros interpusimos como sindicato, ya tenemos laudos de 36 de ellas. Nos quedan pendientes solo 6 por resolverse. Y de esas 36, 33 fueron favorables a reinstalación de los trabajadores. Es decir, se ordenó a Notimex reinstalar al trabajador. Entre esas 33, está la mía, mi demanda individual en la que se le ordena a Notimex que yo sea reinstalada porque acreditamos que todas fueron despidos injustificados. Y en ese sentido estamos pidiendo que se respete también la resolución de la autoridad y la propuesta que ha dado la Presidencia de la República para resolver el conflicto va en contra de todo derecho del trabajador para regresar a su fuente de trabajo, además que ya hay una resolución de la autoridad laboral. Entonces, por eso estamos pidiendo que la solución transite por la vía jurídica, que se respete a la autoridad laboral y que si va a haber un planteamiento de solución sea en esos términos, en términos de apego a la ley, en términos del respeto de los derechos de los trabajadores y en términos del respeto a la libertad sindical y de asociación. Ya, pues Adriana Urrea, hay mucho todavía que hablar y decir sobre esto que está sucediendo ahí en Notimex y con ustedes, ahí con el sindicato. Adriana Urrea, en esta parte, ya para cerrar la entrevista, la parte de cuando se suspenden las negociaciones, nosotros teníamos información, Adriana, que pues estaban asistiendo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el propio vocero del presidente, Jesús Ramírez. Eh, ¿Por qué cómo es que se cortó? ¿Cuáles eran las condiciones que se estaban dando en esas negociaciones que de pronto, una vez más, la directora de Notimex pues decidió que se tenían que cancelar o suspender esas negociaciones? Sí, mira, pues el asunto fue efectivamente la negativa de la directora para no resolver. En la última mesa de negociación, el último tema que estábamos, digamos, para resolver o platicar, negociar, llegar a un acuerdo, era el tema de las reinstalaciones. La directora siempre ha dicho que no va a aceptar las reinstalaciones, nunca ha dado realmente una razón lógica o jurídica al respecto, más allá de decir que ella está combatiendo la corrupción y que como todos somos criminales no nos puede reinstalar, que eso también demuestra su ignorancia en el tema legal, porque aun cuando tuviéramos un procedimiento abierto, eso no limita nuestro derecho laboral ni a que se nos reinstale. No son cosas que una afecte a la otra o que una supla a la otra. Entonces, por eso, y también todo este tema jurídico o judicial que dice que hay en mi contra, ella lo quiere poner siempre de frente para no continuar con las negociaciones, cuando eso no tendría que ver nada. Una cosa es la parte laboral y otra cosa es la parte de jurídica sobre otros temas que ella tendría que demostrar, que esa es la parte súper importante de todos estos señalamientos, que puede interponer 1000 demandas, pero tiene que demostrar los dichos y lo que está acusando, que no ha podido hacer nada de eso, ¿no? Pero bueno, entonces cuando nosotros ya llegamos a esa negociación y decir, estamos atorados en el tema de la reinstalación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no vamos a aceptar a nadie. Y ellos ya ponían desde la mesa, no queremos que Adriana regrese. Las propias secretarias les comentaron, pero ¿cuál es el argumento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, eso ya evidencia una necedad. Esa era la no respuesta. Hay un argumento. Esa era la respuesta sí, que daban a la secretaria de Gobernación y a la secretaria del Trabajo. Y Exacto. ¡Wow! Exacto. De hecho, y bueno, eso es la primera vez que lo hablo públicamente porque nunca habíamos dado información sobre esto, pero
Y esto es algo que nosotros publicamos en su momento. Cuando ellos dan la respuesta sobre mi demanda individual de despido, ellos dicen que ellos nunca me despidieron porque yo era una trabajadora ejemplar. Y ellos quisieron argumentar el abandono de trabajo. Entonces, logramos acreditar el despido injustificado, me da la autoridad la resolución de que pues me tienen que reinstalar, y ya estando en las mesas, se pone sobre la mesa, oye, pero pues si tú dices que no la corriste y que no había motivos para correrla, entonces ¿por qué no la quieres reinstalar si además ya hay una orden? Pues no, o sea, no, esa era la respuesta. No, no queremos que Adriana regrese, pero ¿por qué? Porque no. O sea, lo único que faltaba decir es porque la directora no quiere, esa es la realidad. Entonces, como no pasábamos de ahí y no había argumentos que realmente dijeran, esta es la razón, este es el motivo, este es el argumento legal, laboral, por el cual no, pues por eso nosotros y las secretarias acordaron que se iba a solicitar la participación de la Junta de Gobierno de Notimex como órgano supremo. Dijeron, ok, la directora no quiere, no se puede, no avanzamos de este tema, vamos a convocar al órgano supremo de Notimex, a la Junta de Gobierno. Y ahí fue donde nos atoramos, porque entonces ya el balón, digamos, pasó a otra cancha. Quien tiene que convocar a la Junta de Gobierno es la Cancillería, porque ellos tienen la presidencia. Por eso es que hemos ido a manifestarnos a la Cancillería, porque ellos tienen en sus facultades legales que hacer la convocatoria para una reunión extraordinaria en donde podamos dialogar sobre esta situación. Se nos atravesaron muchas cosas, porque otro de los miembros que tienen que participar en estas juntas es el INE, por ejemplo. Entonces, en el proceso electoral, pues el INE nomás no pintaba. Entonces, eso nos fue retrasando. ¿Quiénes conforman la Junta de Gobierno? La Secretaría de Relaciones Exteriores, que hoy tiene la presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, el INE, el sindicato, y recordemos que hay 2 consejeros editoriales también que hoy están vacantes de sus lugares porque todo el consejo editorial renunció el año pasado por las irregularidades que ya venían viendo del tema Notimex. Y bueno, pues ahorita digamos somos 6 los integrantes de la Junta y con ellos se puede sesionar, pero necesitamos que la presidencia, que de nuevo la tiene la Cancillería, convoque y reúna. Eso no lo hemos logrado. Por eso es que ya no avanzamos más en el tema de la negociación y está detenida esa situación. La Junta de Gobierno se tiene que reunir para que haga valer todo, la parte administrativa, si llegamos a un acuerdo. La Junta de Gobierno ha sido completamente omisa, no se ha reunido desde el 8 de junio del año pasado, cuando además debía de haberse reunido 2 veces al año, cuando ellos debieron haber aprobado el arrendamiento del inmueble ilegal de Notimex. Por eso decimos que es un arrendamiento ilegal, porque ni siquiera fue aprobado por la Junta de Gobierno. Entonces, esa es la situación. Nosotros estamos pidiendo a la Cancillería que convoque a la Junta de Gobierno para ahí ya llegar al tema final del tema de las reinstalaciones, que hoy ya decimos, o sea, ya no tenemos que llegar a un acuerdo, ya la autoridad determinó qué debe de pasar con esos despidos injustificados, nada más pues apliquen la ley, hagan valer la resolución y ya no necesitamos llegar a un acuerdo. El asunto es que la directora dice, no los voy a respetar, no voy a aceptar esa resolución de la autoridad. Entonces, pues necesitamos que el órgano supremo pues ponga atención sobre eso, que para eso es para lo que fue constituido de acuerdo a la ley. Sí, y para eso se designó a Marcelo Ebrard, que es el personaje a quien el presidente López Obrador ha delegado algunas de las negociaciones políticas más difíciles en lo que va de su gobierno. Y bueno, pues por lo que vemos, ni siquiera a que se le considera el operador político por excelencia del presidente le han hecho caso o ha decidido no meterse. Habrá que revisarlo, puesto que... Sí, Adriana, sí, adelante. Sí, perdón, sí, y algo, si me permiten comentar, que a mí me parece de mucha gravedad, es que, por ejemplo, ayer veíamos una nota del canciller justamente que le preguntaban que qué iba a pasar con el tema de Notimex, si lo iban a atender, y él decía que el caso Notimex no era un tema de diplomacia, sino más bien que competía a la Dirección de Comunicación Social. En sí,
y nada más para precisar, quien representa a los vocales de la Junta de Gobierno son subdirectores. Y en este caso, en la Cancillería le delegaron esta tarea al vocero de la Cancillería, a Esteban González, si no me equivoco. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el canciller no está viendo que es un tema de diplomacia el caso Notimex, cuando sí lo es, y lo es de manera muy importante. ¿Por qué? Porque sí es un tema de diplomacia los acuerdos que tiene el gobierno mexicano con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o el capítulo laboral del tratado con Estados Unidos y Canadá, que es el principal acuerdo comercial que tiene el gobierno mexicano. Y en el caso Notimex se están violando no solo los acuerdos internacionales de la OIT, el convenio 135, el 87, el 98, también se está violando todo lo establecido en el capítulo laboral del TEMEC. Y si bien la agencia Notimex no es una empresa exportadora, sí era una agencia internacional con representación en Estados Unidos, pero además es un precedente súper importante del cumplimiento que pueda tener el gobierno mexicano de las leyes laborales, no solo en el país, sino también a nivel internacional, y del cumplimiento de los compromisos que asuma con otros países. Entonces, la verdad es que me desconcierta mucho que el canciller diga que no compete a la diplomacia, cuando hay muchos de los convenios internacionales que tienen que ver con el respeto de los derechos laborales y humanos, y que en la Agencia de Noticias del Estado no se esté respetando, que además la Cancillería tiene la presidencia. Creo que sería un tema que él mismo debería de estar atendiendo y no dejárselo solo a la Dirección de Comunicación Social. Nada más. Ya. Pues Adriana Urrea, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y vamos a seguir dándole seguimiento. Gracias por darnos la entrevista. Le recuerdo a usted que de las, no sé, 20 veces que le insistimos a la directora de Notimex, San Juana Martínez, a propósito de los comentarios que luego leo, de que pues ¿por qué no entrevistamos a San Juana Martínez? Pues porque siempre se negó a darnos la entrevista. No aceptó. Esa no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de ella. Así que, bueno, Adriana, pues seguimos al habla. Te mandamos un fraterno abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Mucha suerte. Cuídate.